Estoy en una serie que le llamé Experimentando a Dios de cerca. Déjame decirles algo. Esta serie tengo unos 2 años preparándola y usted dice, pastor, ¿por qué tanto? No soy tan inteligente como ustedes, pero tengo que escarbar y como me decidí tomar personajes bíblicos, profetas y todo lo demás, amado, pues hay que escarbarles y esto es, Jonás es uno de ellos. Nahún, que voy a hablar de Nahún, no el que nosotros tenemos aquí, sino Nahún, el profeta menor. Vamos, amados, a hablar de Nahún el próximo domingo. Así que, amados, me gusta esta serie porque nos está revelando cómo la manera Dios trata con nosotros y quiere trabajar con nosotros. Hoy voy a hablar con ustedes de Dios el revelador, cómo revela las cosas, la revelación de Dios en su voluntad para nosotros, mi reacción. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te dice que vayas a cierto lugar, hagas ciertas cosas, des cierta cantidad de dinero y tú no quieres? ¿Cuál es tu reacción? Tú estás luchando para obedecer a Dios en lo que Él te está pidiendo. Hay 3 palabras y he tratado de conseguir algunas palabras clave en los temas que he estado compartiendo con ustedes, pero hay 3 palabras que a mí en lo personal me llaman la atención en esta historia, la historia de Jonás. Por ejemplo, la primera palabra que capto cuando yo estoy leyendo esta historia y lo que voy a compartir con ustedes es la palabra amor. El amor de Dios se manifiesta de una manera increíble. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que ejercitar su amor con Jonás, siendo un profeta muy distinguido, pero también con una nación pagana. Que la misericordia, la gracia y el amor se extiende. El amor de Dios se extiende para aquellos que quieran y necesitan de ese amor. Pero otra palabra que viene a mi mente es la palabra aceptación. Cuando hay una palabra aceptación, amados, nos mueve a obedecer. Y Jonás no pudo obedecer a Dios hasta que aceptó la realidad de Dios, hasta que aceptó la voluntad de Dios en su vida. Amados, y tú y yo, para poder agradar a Dios, tenemos que aceptar lo que Él nos está encomendando hacer. Y luego tengo otra palabra aquí, que es la palabra arrepentimiento. Y esa palabra arrepentimiento simplemente, amado, me habla de que, amado, no solo Jonás tuvo que arrepentirse, sino que, amado, Nínive pudo experimentar el arrepentimiento, amados, del amor al recibir el amor de Dios en sus vidas. Ahora, yo voy a entrar con esta lección. Amado, yo no sé cuántos de ustedes desde la escuela dominical en la educación cristiana de bebé conocieron esta historia, Jonás. Jonás, que la ballena, nosotros le decíamos la ballena o chamú, amado, pero dice la Biblia que es el gran pez, un gran pez. Amado, a ver, ¿cuántos se acuerdan de esas historias desde que estaban en la escuela dominical? Bueno, pues yo sí, inclusive, yo me acuerdo, y había un canto, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. O sea, ¿no se lo saben todos más nosotros de la generación de los Saucedos para atrás? Digo, ¿por qué no pueden ser gente normales? ¿Son de Marcos Witt para acá ustedes o qué? ¿Sí se acuerdan de ese canto? ¿Verdad? Qué precioso canto. Es un canto, bueno, es bíblico porque ahí están amados. Y eso no, yo cuando estaba pequeño fue uno de los pequeños en la iglesia de mi familia, que teníamos mis hermanos en la iglesia y en casa. Yo era el predicador, pero yo lo cambiaba. Yo decía que Jonás se comió a la ballena, en lugar de que la ballena se comió a Jonás. Porque era más provechoso y era más lógico que alguien se comiera un marisco. Pero, amados, en este caso aquí fue la ballena. Pero déjenme hablarles de esta historia. Voy a hablar acerca de cómo Dios nos habla y nuestra respuesta a las revelaciones y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay varias lecciones que quiero sacar de ella. La lección primordial es sobre el hecho de que la obediencia paga. Cuando tú obedeces a Dios, la obediencia te deja recompensa, pero también la obediencia no. La desobediencia te castiga. Te da lo que tal vez tú y yo estamos huyendo toda la vida. ¿Por qué? Porque desobedecemos a Dios. La lección del amor de Dios es para todos. Muchas veces creemos nosotros como que Dios tiene exclusividad de su amor hacia ciertas personas. Y esto es muy marcado dentro del cristianismo, dentro de la gente que ha recibido a Jesús. Pensamos que Dios nomás nos ama a nosotros. Si no vienes a mi iglesia, si tú no vienes para acá o no piensas como yo, Dios no te ama a ti, tú eres una persona pagana. Amados, y esta es la mentalidad que voy a hablar con ustedes, amados, de Jonás. No solo para el pueblo judío, Jonás iba a tener que aprender esta lección de que el amor y la misericordia de Dios son para todos. No importa en qué nivel, de qué raza o cuál es tu necesidad. Ahora, Dios
realmente no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Este principio se ve tejido a lo largo del libro de Jonás. Ahora, Dios desea que lo obedezcamos y Dios prefiere, quiero que me escuche bien, Dios prefiere la obediencia que castigar la desobediencia. Dios prefiere recompensar la obediencia que castigar la desobediencia. Mucho de todo lo que recibimos de Dios, ya sea la recompensa o el castigo, depende de nuestra reacción a lo que Él nos está pidiendo. Porque Dios no nos va a pedir cosas que, amados, Él sabe que no vamos a poder. Pero Dios a veces en su voluntad quiere que tú hagas cosas y que aunque una cosa es que Dios sepa que no vayas a poder, otra cosa es que tú sepas que no vas a poder. Porque si Dios te lo dio y lo puso en tu corazón es porque Dios sabe que tú puedes hacerlo. Y tenemos que tratar de ser sensibles a lo que Dios quiere hacer. Ahora, la lección que vamos a considerar en esta hora es cuando Dios nos habla. Y de cuando Dios trata con nuestras vidas, es porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ya sea que seguimos adelante con el proyecto que Dios tiene para nuestra vida y obedecemos su voz y así tendríamos las bendiciones de la obediencia, o bien vamos a hacer nuestras propias cosas, pero como resultado vamos a pagar un precio. Si tú no quieres hacer lo que Dios te manda hacer, entonces está bien, hazlo, pero vas a pagar un precio por no querer hacer lo que Dios te está mandando hacer. Ahora, en esta historia tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que entender porque Jonás es un personaje popular, es un personaje, un profeta famoso. Él era el capellán del rey Jeroboam II, que fue uno de los mejores reyes, aparte de Salomón, del pueblo o para el pueblo judío. Él, o sea, Jonás, literalmente predicaba en las cortes más elevadas del palacio. Él era el predicador del reino, vamos a ponerle así. Si lo puedo poner para que me entienda un poquito más. Él era el Billy Graham de esa época. Que oraba con los presidentes y que los presidentes le pedían consejo a Billy Graham. Bueno, él era ese tipo de persona. Tenía una voz poderosa, tenía una influencia. Ahora lo que sucede es que Dios llega a la vida de Jonás y le pide a este predicador muy influyente y popular que hiciera algo que no solo era contrario a lo que él tenía como establecido en sus normas de lo que él quería hacer. Simplemente Dios le avienta una curva, podemos decir, para toda la sociedad y la cultura judía. Déjenme darles por qué Dios le avienta una curva cuando le dice vete a predicar a Nínive. Jonás creció en los tiempos más estrechos para el pueblo de Israel. La teología del pueblo judío en los días de Jonás, quiero que escuche esto, era la más estrecha o cerrada que en cualquier otro momento. Había cierto perjuicio religioso de que solamente Dios es para nosotros. Dios no le va a hablar a nadie más. Inclusive Jonás literalmente creció pensando que no solo el pueblo judío era el único pueblo elegido, creció creyendo que eran el único pueblo. O sea, aunque era más pueblo, había más tierra, había más naciones. ¿Y qué? Dios nos favorece a nosotros, nos quiere a nosotros y Dios no quiere a nadie más. Esa era la mentalidad. En ese ambiente creció Jonás. Creció en un tiempo que era muy cerrado en el pensamiento, en el área de la elección y la predestinación. Ellos, el pueblo judío, literalmente se miraban a sí mismos no solo como los hijos de Dios, sino como los únicos que tenían el favor de Dios. Y miraban a cualquiera fuera de la comunidad judía como personas paganas a quienes Dios no amaba. Para ellos estaban seguros que Dios no amaba a nadie más, solamente a ellos. Que Dios no los quería a ellos, a los demás. Que el beneficio de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, las bendiciones de Dios eran solamente para ellos. Ahora, es muy importante para nosotros entender esto porque así vamos a tener una comprensión más por qué hizo Jonás lo que hizo. Vamos a entender por qué huye, por qué corre, por qué no le quiere hacer caso a Dios. A veces pienso que somos muy duros con Jonás. Porque, amado, tú te puedes preguntar, ¿por qué huyó Jonás entonces? ¿Por qué huyó de la voluntad
conocida de Dios. Voy a decirte algo. Muchas veces Dios te habla a ti, Dios me habla, y a veces no tenemos el mensaje claro, no sabemos porque hay cosas y discernimiento. Pero aquí en esta parte, cuando Dios le habla a Jonás, ya Dios le dice, amado, tan palpable lo que él quería que fuera. Así que Jonás no podía salir con el cuento con Dios, decirle, mira Dios, es que no te entendí, pensé que tú querías que yo me fuera a otro lugar. Como no estaba claro tu voluntad, me confundí. No. En esto, aquí Jonás sabía perfectamente la voluntad conocida de Dios. Amados, déjenme hablarles. Jonás había crecido toda su vida no cayéndole bien a los sirios. Él detestaba a los sirios. Los sirios eran las personas más poderosas de esa época. 3 veces los sirios habían hecho muchos problemas al pueblo de Israel. Inclusive Jonás creció no amando a los sirios. No amando a los sirios. No los quería, no amaba al pueblo de Nínive. Amado, porque Nínive era la capital de los sirios y Jonás pensaba que no estaban dentro del favor de Dios. Inclusive, imagínense, Dios mandando a un hombre que tiene una mentalidad del cual él piensa que Dios no lo ama a ellos. Y Dios no lo ama menos yo. Inclusive, imagínense que Dios le diga a usted, a ver, ve y predícale a tu suegra. No le vale que la ame porque si no, toda la herencia no es para usted. Ve y predícale a ese vecino que te cae gordo, que te da lata. Inclusive, tú sabes que él te roba a veces en la noche cosas en tu casa. Es una persona que no quisieras como vecino y lo tiene. Ve y predícale. Imagínense que Dios lo llame a hacer cosas que usted no quiere hacer, que esto no le gustaría hacer. Inclusive, él tiene esa mentalidad y Dios viene a Jonás y le dice, Jonás, quiero que vayas a ministrarle a Nínive. Ahora, si yo y usted comprendemos el trasfondo de todo esto, vamos a poder entender y apreciar la historia de Jonás. Mire el versículo 1 y 2. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta aquí. Ahora, quiero detenerme. Ahorita estamos hablando de Nínive. La próxima semana voy a hablar de Nínive, 100 años después, que Dios sí la destruye. ¿Por qué? Porque sube demasiado la maldad, que Dios dice, voy a acabar. Aquí tuvo misericordia, pero 100 años después, en el profeta Nahum, capítulo 1, que vamos a tocarlo, ellos pagan consecuencias de esas decisiones y Dios los destruye. Ahora, Jonás tiene que debatir sobre el llevar a cabo el favor de Dios y la voluntad en contra el respeto del hombre. Porque recuerda, en el palacio él era muy conocido. Imagínese que le diga a la gente con que al gremio donde él se juntaba, los de la JAI, a todos los del palacio, ¿saben qué? Voy a ir para Nínive. Ave María purísima, ¿qué has dicho, Jonás? ¿Cómo te vas a ir para allá si nosotros no nos juntamos con esa chusma? Tú eres un profeta distinguido, un profeta de Dios, eres el más popular. No, Jonás, no, ni te. Ahora, ¿qué va a hacer Jonás? Porque tenía que, ya sea obedecer a Dios o quedar bien con la gente que lo rodea. Amado, él tenía que ponerlo en una balanza. Por un lado, el llamado de Dios, por el otro lado, las tradiciones y las costumbres con las que él creció. Es una decisión difícil y de eso es lo que quiero hablarles el día de hoy. A ninguno de nosotros nos cuesta obedecer a Dios cuando Dios nos pide que hagamos algo que queremos hacer. ¿Verdad que no les cuesta? ¿Verdad que no me cuesta? Cuando Dios me pide cosas que yo quiero hacer, que tú quieres hacer. Nos cuesta cuando Dios nos dice que vayamos a un lugar que no queremos ir. Nos cuesta cuando Dios dice, tienes que sacar ese dinero y darlo. Y tú dices, no, espérate Dios, espérate. Creo que aquí se te pasó la mano. La obediencia cuesta cuando estamos batallando en hacer cosas que no queremos hacer. El asunto de la obediencia a Dios y confiar en Él y hacer su voluntad siempre viene cuando Dios nos pide que hagamos algo que no estamos preparados para hacer o no queremos hacer. En el caso de Jonás,
no estaba preparado para hacer esto, porque ni quería, ni siquiera pensaba que Dios amaba a esa gente. Inclusive Dios no los ama. Si Dios no los ama, ¿por qué yo los tengo que amar? Si Dios no los ama, ¿por qué yo voy a amarlos? Así que él pensaba que estaba entonado con Dios, en el mismo canal con Dios. Y creo que es muy importante para nosotros entender el trasfondo, para tener el aprecio por Jonás. Y es por eso, por lo que en sus bosquejos puse la siguiente frase: nuestras acciones no son tan significantes cuando las cosas van bien, como nuestra reacción cuando las cosas no van bien. ¿Qué es lo que más importa cuando Dios te pide que te vayas en contra de la corriente? En contra de lo que no es común. Usted ya conoce lo que pasó. Jonás decidió irse a un lugar extranjero. ¿Por qué? Porque quería esconderse de la voz de Dios. Ahorita voy a explicar ese punto. ¿Por qué se fue a Tarsis? Fue sencillo, porque el pueblo judío creía que Dios no les hablaba a nadie más, que Dios no le hablaba a tierras extranjeras. Así que para no escuchar la voz de Dios en tierra de pueblo santo, me voy y me escondo entre los pecadores donde Dios ni les habla. Y si me escondo entre ellos, yo ya no voy a escuchar la voz de Dios. Por eso simplemente me voy entre gente pecadora, gente que Dios no toma en cuenta, gente que Dios no les habla, ni Dios se dirige a ellos. Dice, y voy, me escondo entre ellos, así que ya no voy a escuchar la voz de Dios. Y como él quería estar en paz, porque Dios estaba hablando, había una inquietud, había algo que lo estaba revolucionando y no quería hacerle caso. Ahora, lo que vamos a hacer, en esta hora vamos a mirar su viaje a Tarsis en el barco. Jonás se tomó el crucero de su vida. A ver, ¿cuántos de ustedes han tomado un crucero? A ver, ¿cuántos se han quedado cruzados? Okay. Bueno, vamos mejor al crucero. ¿Cuántos han tenido un crucero? ¿Verdad que son bonitos los cruceros, preciosos cuando estás disfrutando todo? ¿Cuántos se han subido en lancha? Nada que ver, ¿ok? Qué bueno que se sube en lancha, pero nada que ver. ¿Okay? Si usted pensó que la lancha era un crucero, es que andaba cruzado. ¿Okay? Yo digo que para descansar lo mejor es un crucero, siempre y cuando vayas en la voluntad de Dios. Ahora, voy a tomar el concepto del crucero, porque Jonás se tomó un crucero, amados, pero fue por el motivo equivocado. Fue en el tiempo equivocado, hacia el rumbo equivocado. Y voy a darte 10 consejos de viaje si se va en el crucero de la vida, que no debe irse. Si se va en la dirección que no debe irse, agárrese para ese crucero. Número 1, los arreglos para el destino incorrecto se hacen fácilmente. Cuando tú te vas a ir por un destino que no está planeado, que no es ni de Dios en tu vida, y te salen las cosas bien, vas a llegar a pensar que es de Dios, a pesar que contradice lo que Dios te está diciendo. Es muy fácil irse por el camino equivocado. De hecho, vamos a encontrar que no solo fue fácil para Jonás, sino que vamos a encontrar que fue apropiado. Vamos a encontrar que lo más fácil para Jonás era literalmente entrar en el barco equivocado e irse al lugar equivocado. Miren lo que dice aquí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Lejos. Es más fácil distanciarte de la presencia de Dios que acercarte a ella. La gente que se aleja de Dios, que desobedece a Dios, por naturaleza fácil lo hacen. Él se estaba alejando de la presencia de Dios. Lo más fácil que Jonás podría hacer es encontrar un barco para irse por el camino equivocado. Ahora déjenme hablarles un poquito sobre esto, porque yo me encuentro con personas todo el tiempo que me dicen, pastor, yo creo que era la voluntad de Dios porque todas las piezas cayeron en su lugar. Todas. Y ¿sabe qué? Admiro su sinceridad, pero me avergüenza su teología. Porque le voy a poner de esta manera, no necesariamente, porque todas las cosas caen en su lugar y si te hace fácil quiere decir que es la voluntad de Dios, como tampoco quiere decir que si tienes muchos problemas no es la voluntad de Dios. Porque hay gente que, te está yendo en feria, es que algo está mal contigo. Hay pecado, así que sopéalo para ponerlo en Facebook y pedirle a toda la comunidad que ore por ti. Y pensamos en una teología que no es ni bíblica.
Porque tal vez tú puedes tener la peor semana de tu vida y estar en el centro de la voluntad de Dios. Tal vez tú puedas tener la mejor semana y estar en la voluntad de Dios. Pero tú no puedes medir las circunstancias externas como la voluntad de Dios. No debes de hacerlo. El hecho de que para Jonás era fácil conseguir un boleto, una nave e ir a un rumbo, todo lo contrario del lugar donde él iba o que Dios quería que fuera, no era la voluntad de Dios. Jonás podía haber dicho, mira, había pasaje, mira, no me tocó en primera, pero había pasaje. Y va el lado contrario de lo que yo quiero oír. Lo pudiera haber visto como algo de Dios, pero no era de Dios. Y yo creo que muchos cristianos obramos de esa manera, pensando que si las cosas son fáciles que es por de Dios. No, no necesariamente. Amados, puede Dios tratar con diferentes maneras en tu vida. Una vez me llegó un hermano y me dijo, pastor, ¿qué hago? Porque me dijeron a mí unas familias que son cristianos, me hicieron sentir mal porque estoy viniendo aquí con ustedes a la iglesia y me encanta y Dios me está ayudando a crecer, pero dice que me pasó un incidente con mi hija, se golpeó estando en el hospital y que Dios me está castigando porque me fui con ellos. Le dije, están borrachos, entiéndelos. Ellos no están en sus 5 sentidos, no están en un crucero, se quedaron cruzados. Le voy a decir por qué. Porque me dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No lo hay. Pero no te guíes, nomás porque las cosas salen a tu favor, que todo está bien. No te guíes porque las cosas están en contra, que todo está mal. Dios puede usar las circunstancias adversas, las tormentas de tu vida, para mejorar tu vida y estar en la voluntad de Dios. Así que no es una señal externa lo que cuenta con este hombre, si no fue lo fácil que era. ¿Sabes lo que era? Era la paz de Dios en el corazón. Dice la Biblia que tú vas a saber que estás en la voluntad de Dios cuando tienes esa paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Esa es una paz interna, no la paz en las circunstancias, no la paz en las tormentas, no la paz en las situaciones. No. Lo externo no es indicación para la voluntad de Dios. La paz que hay en tu corazón, eso sí es. Eso sí es. Porque tú tienes que entender que, amados, lo de afuera, muchas veces hasta el diablo sabe usar la naturaleza para irse en contra de ti. Recuerdo cuando Pablo le dijo al capitán y al piloto del barco y le dijo, no vayamos, lo llevaban prisionero a Roma, no vayamos. Y ellos dijeron, no le vamos a hacer caso, mira, el tiempo está favorable, es un buen día, está soleado, el viento sopla a nuestro favor. Pero pues Dios le había dicho, diles que no salgan porque les espera una tormenta. Ellos no creyeron. ¿Y qué pasó? Vino la tormenta. ¿Qué quiero decir con todo esto? El hecho de que todo funcione a tu favor no quiere decir, amados, que es la voluntad de Dios. Yo estoy diciendo en este punto, los arreglos para el destino incorrecto se hacen fácilmente. No acepta esa teología fácil. Si las cosas van bien, estás agradando a Dios. Si las cosas te van mal, quiere decir que no estás agradando a Dios. No hay ninguna relación. Para Jonás fue muy fácil. Encontró la nave equivocada y se fue por el camino equivocado. Lo segundo, cuesta más ir en segunda clase. O sea, por pagar menos, lo barato sale caro. No, ahora, no me malentienda. El pastor no más quiere irse en first class. No, estoy hablando de la vida. Si a veces cuando voy a predicar y los hermanos que me invitan a predicar me compran el boleto del avión, a veces voy ahí acerca del baño teniendo unos olores agradables. ¿Okay? Y luego en la mitad, y a mí no me gusta irme en el avión en la mitad porque en el medio me gusta ir en un pasillo por lo menos, aunque sea atrás, porque me gusta ir trabajando. Imagínense ahí. Y luego me toca alguien de peso completo a un lado. Ahora, lo que estoy hablando aquí es esto, para que entienda este punto. El camino de Dios es de primera clase. Nuestra manera de ser es de segunda clase. Porque muchas veces no queremos pagar el precio de lo que Dios pide en tu vida. Nunca queremos hacerle caso a Dios de lo que Dios nos está pidiendo. Cuando vamos por el camino, en lugar que el camino de Dios siempre cuesta más. Y es obvio, mire lo que pasó aquí. El versículo, le subrayé, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia. Ahora, ¿descendió a dónde? Me llamó la atención
Porque otro versículo dice que descendió a mero abajo. Se encontró un lugar, o sea, de seguro que no era de primera clase, lo mandaron ahí donde estaban todas las maletas y todo el equipaje. ¿Por qué? Porque lo barato te sale caro. Lo que él quería era salirse. Ahora, ¿descendió de dónde? De la presencia de Dios. Pagó la tarifa. Esto es muy sencillo, porque siempre que decidimos hacer lo nuestro, nos ponemos a nosotros mismos en riesgo. Mientras obedezcamos a Dios y estamos en el centro de su mano, literalmente Dios es responsable por nosotros. Mientras nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, no importa en dónde estemos, no importa lo que hagamos, Dios va a ser el responsable de pagar el precio por nosotros y de cuidarnos. Mira que hay una frase que les puse: el lugar más seguro en su vida es donde quiera que Dios lo quiera. El lugar más peligroso en su vida es cuando decide hacer sus propias cosas y desobedecer ¿a quién? A Dios. Hay otra frase que tengo ahí: cuando vamos en obediencia a Dios, Él va pagando todo. Dios paga todo, hasta la propina deja. Pero cuando estamos de acuerdo, cuando no estamos de acuerdo y hacemos nuestra propia cosa, ¿quién va pagando la tarifa? Uno va pagando. Por eso tenemos que entender, cuesta más cuando viajas en segunda clase. La desobediencia es segunda clase para Dios. Mejor camina en la primera clase de Dios, que son sus caminos. Número 3, realmente no puedes escapar de todo. Si estás yendo un crucero de la vida por el camino equivocado, por las razones equivocadas y por desobedecer a Dios, no vas a escapar. Porque muchas veces la gente no haya ni cómo dejar las cosas de Dios. ¿Cómo? Porque sabe que Dios los está persiguiendo. Dios quiere algo en su vida. Mire, todos los folletos que uno agarra anunciando vacaciones, uno ha leído folletos o ha visto folletos, publicidad sobre vacaciones, que nos habla escapando de todo. Olvídate de tu rancho. Vete a pasear. Inclusive, amados, muestran un avión tal vez alejándose, amados, elevándose del todo y se va entre las nubes y dejándolo todo. Y muchas veces esa es la idea que queremos de una vacación. Ya estoy cansado, ya quiero salir, voy a ir de mi trabajo, voy a irme a descansar, voy a ir a despejarme, porque pensamos que podemos, amados, escapar de todo. Cuando estamos luchando en contra de la voluntad de Dios, por más que quieras escapar, no vas a escapar. No vas a escapar. Mire lo que pasó aquí. El hombre pensó que ya la tenía hecho. Consiguió un buen boleto, consiguió un buen lugar a mero bajo, pero lo consiguió. Dice, ya la hice, ya me voy, ya voy a escaparme. Dios no me va a encontrar aquí y no voy a hacer lo que Él quiere que haga. Mire el versículo 4. Y el Señor desató sobre el mar un viento fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿A cuánto te gustaría ir a un crucero donde el barco? No importa si sea el Titanic, ¿verdad? Porque ya la tenemos la historia. Amado, mire, a mí me encantan los cruceros. Me encanta, porque es el lugar más excelente para descansar. Llévate un libro, llévate algo y ahí tienes todo. Y dicen, ¿y qué tal si se hunde el barco? No pasas de ahogarte, la verdad, te lo digo sinceramente. O sea, lo más drástico va a ser ahogarte. ¿Okay? Pero vas a disfrutarlo y te vas a ir más descansado porque te vas al cielo. ¿Okay? Y lo que puedes hacer cuando vayas a un crucero, nomás te paras en mero frente y si se va hundiendo, más de Jack. Y el Jack te contesta, sálvese el que pueda, así que... Pero es bonito. Ahora, en este caso, recuerde, yo no estoy hablando en contra de... A mí me encanta. Pero este crucero no era el de Dios para él. No era un crucero que Dios quería para él. No era un crucero donde él debió de estar. Se atravesó una tormenta. ¿Sabe lo que Jonás va a encontrar? Jonás se va a encontrar que no importa en dónde se vaya, Dios va a estar ahí. No importa, huyas. Inclusive, Dios tiene un plan para la vida de Jonás. Y Dios básicamente le está diciendo a Jonás, Jonás, yo te necesito, tú eres parte del plan. Y no te voy a dejar descansar hasta que digas que sí. Yo le puse una frase ahí, tenemos que dejar de huir de Dios y necesitamos empezar a depender de Dios. Jonás pensó que podía escapar del todo. Y no se puede escapar del todo. No puede ir, tal vez digo, me puedo ir a una tierra extranjera donde Dios no habla, Dios no le habla a los pecadores, me puedo ir a un lugar donde Dios no está. Jonás, amados, descubrió que no era eso. Inclusive en una parte de todo el libro de Juan hay una frase de Jonás, él escribe algo, me llamó la atención esta frase que él dice, si hago mi cama en el infierno, ahí está Dios.
¿Sabe lo que está diciendo? No importa de dónde me esconda, a dónde me quiera ir para huir de la voluntad de Dios, ahí va a estar Dios. Porque cuando Dios tiene un plan para tu vida, lo único que quiere es tu cooperación para llevarlo a cabo. Amados, esta palabra que Jonás está diciendo nos debe dar esperanza a cada uno de nosotros. Y le voy a decir por qué. Porque si tus hijos están renuentes y no quieren nada con Dios, si tu esposo, tu esposa, tu familia está renuente, tú tienes la seguridad que no importa dónde te vayas, no importa lo que luches, lo que le patalees, no importa que tú quieres hacer la vida loca de Ricky Martin, no importa, pero lo que vas a hacer, ahí va a estar Dios mirándote, echándote ojo. No vas a poder descansar. Y inclusive yo creo que muchos de ustedes, cuando usted le dice a sus hijos, a su hija, estoy orando por ti para que Dios te hable y que Dios te regrese a la iglesia, y luego se van y tienen su fiesta y no la disfrutan. Inclusive, amados, piensan que ahí está la mamá viendo por donde quiera, amados, y llegan a casa, mamá, ya no ores por mí, mamá, let me be happy. ¿Tú estabas dormida? ¿Qué es lo que pasa? Dios ahí está hablándole. Porque a la hora de los trancazos, ¿quién creen que van a hacer? Mamá, ahora Dios. Mamá, ¿cuándo es la iglesia? Quiero regresar a la iglesia. Porque Dios no los va a dejar hasta que los alcance, porque tiene un propósito en su vida. Otro consejo para este crucero. Su equipaje puede que no llegue a su destino. Cuando se va por el camino equivocado, puede perder las mismas cosas que usted pensó que eran valiosas y preciosas para usted. Jonás se metió en el barco y en la nave con todo con todos los pasajeros y llevaba su maleta. Yo no sé si usted sabe lo que es viajar y que no le lleguen sus maletas. ¿Cuántos de ustedes han pasado? Yo le he pasado, yo viajo bastante, casi trato de no documentar porque conozco las aerolíneas, se gradúan en perder tu maleta. Y trato de viajar yo siempre con la mía porque llevo nomás. No lo voy a decir para que no. Una vez llegué a Colombia, el año pasado. Inclusive cancelaron, cuando hubo los aguaceros en México, que estaban hundiéndose los aeropuertos y todo lo demás, cancelaron los vuelos. Pero mi maleta ya se había ido, uno de los vuelos se llevaron mi maleta y dice, ahí va a estar en Medellín, Colombia. Cuando usted llegue mañana. Pues yo llegué mañana, desvelado, con la misma ropa de antier. ¿Y qué cree? No había maleta. Y yo tenía que ir a predicar en 1 hora después de que llegué. Yo llegué con la misma olor fragante. ¿Por qué quiere que le haga? ¡No hay maleta! Y le dije, hermanos, ¿quieren sentir la bendición de Dios y caerse en estos momentos? Arrímese a mi fiel. Hasta yo andaba cayendo, ¿ok? No te dan hotel, no te dan nada, mis maletas no estaban ahí, no podía afectarme. Y yo soy bien barbón, ¿no, hermano? Usted me ve, va a pensar que yo soy un talibán. Ahora, imagínese 2 días sin maleta. Yo dije al pastor, ¿sabes qué? Llévame a comprar algo. O búscame una segunda, o un muertito, alguien para que me quede lo que... Y me llevaron al centro, andaba de shopping, a mí que me gusta nada ir a shopping, y andaba todo, lo tuve que comprar. ¿Y sabe qué? Compré todo, llegando al hotel, ¿qué cree? Ni estrenar me dejaron. Ahora, hermanas, ¿saben lo que es perder su maleta, verdad? Sí, ir a shopping. Para ustedes les funciona bien. Es una buena excusa. Este hombre llevaba su maleta. Los marineros llevaron su equipaje. Llevaba cargamento. ¿Y sabe qué? Ese es el punto que quiero dejarte. Las cosas que tienen valor, por las cuales dices a Dios no, cuando tu vida está en peligro, pierden su valor. Escuche bien esto. Las cosas que tú valorizas, tu trabajo, tu dinero, tus hijos, o tu vida, o tu ego, lo que tú quieras, pero en el momento que tu vida está en peligro, pierde su valor. Miren lo que pasó aquí. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Ese era preciado, era de valor esa carga. Eran maletas, equipajes, eran cargamentos que llevaban de una ciudad a otra. No les importó, tenemos que salvar nuestra vida. Y todo lo aventaron, inclusive hasta todo el equipaje de Jonás. Quedó a la deriva. Miren la frase que puse aquí.
Cuando Dios comienza a tratar con nuestras vidas, aquellas cosas que eran tan importantes empiezan a perder. Por esas cosas que tienen valor, le dices no a Dios. Le dices, no puedo, Señor. Yo no puedo, no voy a hacer. Y después empiezan a perder tu valor porque tu vida está en peligro. No llegues a ese punto. ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? Cuando Dios quiere bendecirte aún más de lo que tiene, no tienes que perderlo para recibir algo nuevo. Tú puedes retenerlo obedeciendo a Dios, pero Dios te sigue dando más. El problema es que muchas veces no entendemos a la buena. Número 5, mi reloj me está diciendo que ya termine, pero amados, si me aguantan, ¿qué? ¿En 10 minutos? ¿Me aguantan unos 10 minutos para terminar? Porque, santo, déjenme darle, si no, van a hacer un crucero a medias. Su descanso será interrumpido por el personal de limpieza. Si usted, ya la hice, aquí nadie me va a molestar, me voy a ir a dormir, pero va a llegar alguien. ¿No le ha pasado que a veces en su hotel no llegan a hacer el cuarto hasta las 3 de la 4 y usted ya quiere descansar porque fue y se dio la paseadota de su vida, quiere descansar y llega? ¡Limpieza! ¡Limpieza! Y tú dices, santo Dios, esta gente es que no tiene que trabajar en las mañanas, no en la tarde. Aquí le pasó lo mismo. El capitán, dice la Biblia, se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate. ¿De dónde lo despertó? De dormir. No lo dejó ni descansar. Levántate. En otras palabras, si yo pudiera interpretar esto correctamente y si él supiera la historia de Jonás, le hubiera dicho, del Dios que estás huyendo, empieza a buscarlo. Invócalo. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perecemos. Estaba dormido. Mire, voy a decirles esto. La desobediencia, ahí está una frase, privada. La desobediencia privada afectará a otros, aparte de usted mismo. O sea, cuando tú desobedeces, no solo te afectas a ti mismo, afectas a los que van contigo, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, amado, a la gente que te rodea. Esa gente va a ser lastimada, no solo tú. Si nomás fueras tú está bien, pero te llevas a los que están cerca de ti por la desobediencia. Y eso es lo que está pasando aquí. Número 6, se le dará una atención personalizada. Un VIP. Treatment. Si va en ese viaje equivocado, le van a dar una atención personalizada. Mira lo que pasó aquí. Y cada uno dijo a su compañero, venid y echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte y cayó la suerte ¿sobre quién? Jonás. Aquí me doy cuenta que Dios, y ahí está la frase, Dios usa todo tipo de caminos para comunicar su voluntad. De una manera u otra, tú me vas si te tengo que tratar de una manera personalizada, mira, voy a indicarle a la tripulación y a los que van de pasajeros que tú eres el problema aquí. Te señalan. Te señalan. Y no lleguemos a ese momento. Número 7, tendrás que mostrar tu pasaporte. Tendrás que identificarte. Así como Jonás tuvo que identificarse a sí mismo luchando contra Dios durante la noche, cada vez estamos nosotros en desobediencia y Dios nos obliga a declarar quiénes somos. Y mire el versículo 8, mire lo que dice. Entonces le dijo, decláranos ahora, ¿por qué? Por causa de quién nos ha venido. Una vez que cayó el señalamiento, que él era el responsable, ahora dinos quién eres. ¿Qué oficio tienes? Imagínese que usted diga, es que soy cristiano, pero discúlpame que me di mal testimonio. ¿Qué oficio tiene? Imagínense, Jonás contestar, soy un profeta de esos buenos, hermano, pero no le hago caso al Dios que me envía. ¿Qué oficio tiene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿No le ha pasado que cuando usted anda portándose mal con sus amigos y luego después se dan cuenta que usted es cristiano y que, oye, ¿tú eres cristiano? Y usted dice, se me chispoteó, sí. Sí, porque se dan cuenta del testimonio que tiene que dar. Así que, aun si usted está fuera de la voluntad de Dios, va a tener que demostrar su pasaporte para ver quién es. Número 8, su dinero no será reembolsado si abandona el barco. Así que si usted, bueno, bájeme del barco, pero regréseme en lo que pagué. No, mijito. Dale gracias a Dios que no te vamos a cobrar por todo lo que echamos al mar ya. No se te va a regresar. Gastaste dinero, gastaste tiempo, pusiste a la tripulación en peligro, a compañeros en peligro, el cargamento se echó a perder, el equipaje se echó a perder y tú ya quieres tu dinero para atrás por culpa tuya. Mira lo que dice, y él les dijo, o sea, Jonás, tomadme y lanzarme al mar y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé
que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Wow. Me gustó la frase que les puse ahí. No tengo más que decir. Tengo mucho que decir, pero no puedo decirlo porque el tiempo me está correteando. Nada corrige la desobediencia, ahí le va, excepto la obediencia. Nada corrige la desobediencia, excepto la obediencia. Es la única manera de corregir la desobediencia. Número 9, en este viaje usted podrá nadar. Ya ven, los cruceros los llevan a un lugar donde puede hacer snorkeling, que nadar y quién sabe qué más. Miren, está interesante. El ir a nadar incluye en este viaje. Si usted va en dirección a Tarsis, podrá nadar. Inclusive, usted va a nadar aunque sepa o no, pero va a nadar. O sea, que diga, no sé nadar. Usted nada. Va incluido. Ahora se mete al agua. Okay. Miren lo que pasó aquí. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron. Y no eran las playas de Cancún, al mar. Y el mar cesó en su furia. Número 10. Su viaje será una experiencia inolvidable. Oh, esta que sí va a ser una historia que contar cuando regrese a casa. Imagínense Jonás junto a sus nietos y a su familia en tiempo de Navidad. Vengan para acá, tengo algo que contarles a ustedes. Dios me mandó a Nínive a predicar y no le hice caso. Y yo agarré un pasaje y me fui en la nave, en el barco, en el Disney. Para ver si me corría, me escondía detrás de Mickey Mouse. Inclusive estaba dispuesto a hacerle de Mickey. Y lo que pasó es que vino una tormenta, perdí mi maleta, perdí muchas cosas y me señalaron, me descubrieron que era cristiano y por mi culpa el barco estaba así. ¿Y saben qué? Hasta me dieron oportunidad de nadar. ¿Y sabes nadar, abuelo? No, pero ahí aprendí. Y rápido. ¿Y qué pasó? No. Vino una ballena, un chamú, como usted le quiera llamar, un pez grande, y me comió, pero le hice daño que a los 3 días no me aguantó y me agotó. Ahora, ¿qué historia será esa para recordar? Y yo estoy tomando selfies. Esa experiencia de su desobediencia, la puede contar alguien más, no lo hagas tú. A mí me fue en feria. No andes por los caminos que yo anduve. ¿Para qué te vas a un crucero que no vale la pena? Mejor escógete uno que sí valga la pena. Voy a traerles 4 pensamientos ya para terminar. Número 1. Si Dios está trabajando en usted, es una buena señal. Si Dios, escuche bien, está trabajando en su vida, es una buena señal. ¿Qué significa esto? Significa que Dios tiene un plan para su vida y que Dios no ha renunciado a usted y que Dios cree en usted. De hecho, Él cree en usted y no ha renunciado tanto que está dispuesto a seguir trabajando en usted hasta que finalmente usted le diga sí. Así que en lugar de decirle, Señor, déjame en paz, ¿por qué no le dice, Señor, ok, heme aquí estoy? Porque Dios no lo va a dejar hasta que usted diga que sí. Y si usted, mírenmelo, cuando yo iba a ser pastor la primera vez, yo me huí por 8 meses, huí a San José, allá me fui a esconder de Dios. ¿Y quién cree que ganó? Aquí estoy, o sea, nomás fui a gastar tiempo. Choqué el carro por allá, no hombre, vine a bien tronar y dije, I'm sorry Jesus, but excuse me. Y regresé. Digo, con Dios no vas a poder hasta que Dios tenga tu atención, capte tu atención en todo esto. Dios no quiere que camines en desobediencia. Número 2, obedezca a Dios aunque no lo entienda todo. No espere entender todo el cuadro, no espere tener todo el dinero, no espere entender que toda la gente va a venir alrededor y decirle, hoy te vamos a apoyar, aunque no entienda, como Jonás, no entendía cómo Dios puede perdonar a la gente de Nínive. Cultural y teológicamente no encajaba en su catálogo, amado, pero tenía que haber obedecido. Muchas veces queremos el cuadro completo para obedecer a Dios. Dice Dios, no, obedéceme. Yo me encargo de lo demás. Y eso es muy importante en hacer. Número 3, Dios no le permitirá desobedecerlo sin avisarle. Si usted lo desobedece, créalo, Dios le va a mandar avisos, porque lo quiere mucho. Le va a recordar. Esta es una historia hermosa. No existe tal cosa como una persona desobedeciendo a Dios y que nunca sabe qué hacer. Nunca digo, yo nunca supe que estaba desobedeciendo a Dios. No, sí lo vas a saber. Dios te va a mandar a avisar o alguien te lo va a decir, te va a mandar a alguien, pero de que lo vas a saber, lo vas a saber. El Espíritu de Dios le va a permitir saber que está fuera de su voluntad
Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la que gobierna nuestras vidas, que nos dice por qué y qué hacer. Y lo último, si está en el lugar equivocado, el lugar correcto está vacío. Escuche bien esto. Si está en el lugar equivocado, el lugar donde no debe de estar, quiere decir que el lugar donde debió de estar, nadie está vacío. ¿Sí me explico? En otras palabras, si Dios dice, yo te quería aquí, pero tú estás acá, y si estás acá donde yo no quiero que estés, donde tú deberías de estar, no hay nadie, porque a ti te quiero ahí. Así que, amados, Jonás estaba en el lugar equivocado, en el barco equivocado, iba por el rumbo equivocado, y Nínive estaba sin un profeta que le predicara la palabra de Dios. Y Dios lo quería en Nínive. Ahora, había otras razones que Jonás no quería ir. Porque va a decir, mira, Señor, les voy a predicar y se van a arrepentir y tú les vas a perdonar. Aló, esa es la idea, ¿no es cierto? O sea, si le vas a decir a alguien que se arrepienta, ¿qué es lo que queremos? Que se arrepienta. ¿Para qué? Para que Dios lo perdone. O sea, pero Jonás como que no los quería, no merecían el perdón de Dios. Pero gracias a Dios que tú y yo no somos Dios. Pero lo único que Dios quiere es que tú le hagas caso en lo que Él te está diciendo que hagas. Si no, vas a darte el crucero de tu vida que nunca deseaste dar por la desobediencia a Dios. ¿Aprendió algo? No tengo mucho tiempo, pero denle un aplauso al Señor. Ahorita ya alguien iba a aplaudir ahí. Yo voy a hacer una oración y el hermano Nahum va a pasar. Padre, te doy gracias por tu palabra que es verdadera, es vida y es eficaz. Si estamos caminando o yendo en cruceros equivocados donde tú no nos has mandado, donde tú no quieres que estemos, donde estamos luchando contra tu voluntad y el obedecerte, perdónanos. Ayúdanos a entender que tú aceptas vueltas en U. Podemos regresar al lugar que tú nos deseas. Si estamos luchando en un área de nuestra vida que no hemos querido rendirte a ti, que no hemos querido hacer o que no hemos querido cooperar, pero tú sigues hablándonos, dándonos oportunidades constantes y no te hemos obedecido, perdónanos. Perdónanos. Queremos estar en el centro de tu voluntad.